Buenos días a todos. Antes de grabar este video, yo quiero agradecer mucho a todas esas personas que siguen apoyando mis videos a pesar de que hace varios años no agrego contenido. Gracias a ellos vuelvo a retomar y hoy vamos a hablar de un tema de medicina interna que es el absceso pulmonar. Espero que les guste mi video y gracias por el apoyo, gracias por suscribirse, gracias por estar aquí a pesar de que yo estuve ausente. Mil bendiciones para todos. Estamos en mi canal Medicina para Todos y mi nombre es María Elena Rayo y vamos a continuar con el tema de hoy. El tema que veremos hoy es el absceso pulmonar y los ítems que tenemos para revisar son la definición, la epidemiología, clasificación, patogénesis, etiología, manifestaciones clínicas, complicaciones, diagnóstico diferencial, tratamiento y lo nuevo que tenemos de esta patología. En la definición tenemos que un absceso pulmonar es una infección purulenta circunscrita contenida dentro del parénquima pulmonar. Como podemos ver en la imagen, vemos la circunferencia, dentro de ella pues pus, ¿cierto? Esos abscesos pulmonares son el resultado de necrosis y de cavitación del pulmón después de ¿qué? De que han tenido una infección microbiana. Generalmente las que se complican son las que son por infecciones polimicrobianas, pues encontramos diferentes agentes que nos van a predisponer al paciente y con menor frecuencia pues a las monomicrobianas. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples y casi siempre va a existir pues como una cavidad dominante que va a ser mayor de 2 centímetros de diámetro y esto va a ser muy importante porque pues vamos a definir el tratamiento que se le va a dar al paciente dependiendo pues del tamaño del absceso. En cuanto a la epidemiología, fue un poco complejo conseguirla, pero pues tenemos que la incidencia en la población general aún en los Estados Unidos es desconocida. Sí, se han realizado pocos estudios, aunque tenemos uno actual que lo encontramos en UpToDate, que es de este año y que pues nos brinda como gran información, más que todo pues como en el tratamiento. La presentación es más frecuente en lo que son pacientes mayores y ahora lo vamos a ver por los factores de riesgo que tienen en los varones primordialmente, ya que estos tienen pues como un incremento en la incidencia de la enfermedad periodontal, que esto va a ser un punto crucial para estos abscesos y van a tener pues mayor predisposición a la microaspiración. La tasa de mortalidad va a variar entre el 5 y 20% y esa variación se da por el uso de los antibióticos actualmente. Siempre vemos que es un rango muy amplio y pues como estamos en esta era posantibiótica, la incidencia ha disminuido 10 veces por ese tratamiento que se da ahora, que es un mejor tratamiento, más que todo en estos pacientes que han tenido pues una neumonía, ¿cierto? Que esa es como una de las infecciones que más da en los varones mayores. No quiere decir pues como que las mujeres no tengamos esa predisposición, pero generalmente da más en los hombres. Dentro de la clasificación tenemos que hay abscesos pulmonares primarios y abscesos pulmonares secundarios. Los abscesos pulmonares primarios, como su nombre lo dice, son como ese resultado de esa primoinfección que se va a dar directamente en el parénquima pulmonar en las personas sanas, hablando pues digamos primordialmente de una neumonía. Esta se va a dar principalmente, ¿por qué? Porque el paciente tiene microaspiraciones y posterior a eso pues se produce una neumonía. ¿Qué pasa aquí? Que aspira ese contenido oral u orogástrico y queda a nivel pulmonar este contenido y pues el microorganismo coloniza y genera una neumonía que especialmente estaríamos hablando de un Staphylococcus aureus. Ahora vamos a ampliar un poquito más como este factor de riesgo de estos pacientes. Y en cuanto al absceso pulmonar secundario, pues ocurre cuando hay una condición que ya predispone a este paciente, como que haya tenido una obstrucción bronquial, ¿cierto? Que se tragó un objeto extraño y posterior a eso, pues se generó un absceso, que tenga una neoplasia. Esta neoplasia, pues al crecer dentro del parénquima pulmonar,
genera pues como infección, genera todo ese proceso inflamatorio y causa posteriormente un absceso pulmonar, o que se haya dado por diseminación hematógena, como que el paciente que haya tenido una endocarditis a lo que es al lado derecho, esa infección digamos que se disemina, llega al parénquima pulmonar y se va a generar ese absceso, o pacientes que hayan tenido cirugías torácicas y que dentro pues de ese procedimiento haya tenido una infección dado porque haya tenido el sistema inmune muy bajo, porque de pronto el material haya estado contaminado o simplemente porque la cirugía tal vez demoró mucho y pudo colonizar en el ambiente algún microorganismo causante pues de este absceso hepático. En este caso pues no sería como directo y el paciente probablemente no esté totalmente sano, sino que ya haya tenido pues como otras predisposiciones pues en su sistema inmune. En cuanto a la patogénesis, vamos a tenerla íntimamente relacionada con la clasificación. Digamos que tenemos varias causas, en este caso la más común es la microaspiración, que esta va a ser primaria más que todo y va a ser dada especialmente en aquellos pacientes que van a estar en cama, pacientes que dependen del cuidado de otras personas, que se les da la alimentación muy acostaditos, que también comen y se acuestan muy pronto. Ese contenido orogástrico lo que va a hacer es que se va a devolver, se va a ir para pulmón, infectando pues como diferentes áreas del parénquima pulmonar. También hay que tener en cuenta que la verdad que muchos de estos pacientes tienen una mala higiene oral, por lo tanto algunos van a tener infecciones dentales, gingivales, periodontales, algunos cursan con sinusitis y sabemos pues que a nivel pues de orogástrico hay diferentes bacterias, especialmente anaerobios, que estos cuando hay paso de este contenido orogástrico pues van a discurrir, van a llegar a parénquima pulmonar, algunos generan inicialmente una neumonía y posteriormente pues los abscesos. Tenemos también por extensión directa, especialmente pues de un empiema, que el empiema también va a ser muy importante porque este puede ser también una complicación del absceso pulmonar. Pero ¿qué es el empiema? El empiema es una acumulación de pus en lo que es el espacio pleural. Sabemos pues que es diferente, ¿cierto? A lo que es el parénquima pulmonar. Pero como están íntimamente relacionados, pues este microorganismo va a migrar y va directamente pues llegar a lo que es el parénquima pulmonar y va a generar un absceso. Hablamos de directa obviamente porque es que están muy pegaditos, muy correlacionados, como son los abscesos susfrénicos, los mediastínicos o que el paciente tenga una fístula. Entonces, si tiene una fístula traqueoesofágica o broncoesofágica, pues ese contenido va a llegar directamente a lo que es el parénquima pulmonar y va a generar que se dé esa infección. También se puede dar por diseminación hematógena, obviamente el microorganismo puede migrar porque haya por consecuencia pues de una embolización séptica, que esa se da generalmente cuando hay una bacteriemia. Entonces pasaría, digámoslo así, con un trayecto más largo va a llegar y va a generar pues esa infección. Tenemos la obstrucción bronquial, ahora hablábamos que era principalmente secundaria y esta es causada más que todo por esas lesiones ocupantes de espacio. Entonces aquí hablamos de los pacientes que pueden tener neoplasias, que pueden tener masas, entre esas masas pueden ser broncogénicas o mediastínicas. Importante esos pacientes que tienen un aneurisma, entonces ese aneurisma empieza a crecer y va a ocupar espacio, que tengan linfadenopatías, que tengan tumores, que tengan estenosis bronquial o pues lo que hablábamos ahora, que el paciente haya tenido pues la inhalación o haya tenido una obstrucción por un cuerpo extraño. Posteriormente este cuerpo extraño va a producir una neumonía posobstructiva y esta neumonía se va a sobreinfectar y nos va a llevar pues a un absceso pulmonar. O por sobreinfecciones y propagación de una infección de las vías respiratorias. Este paciente ya traía una infección, digamos, inicial y esa infección produce una superinfección donde ya lleva pues a ese absceso pulmonar, como cuál es que el paciente haya sufrido un infarto pulmonar,
que tenga malformaciones o que haya tenido una contusión pulmonar, se hizo todo ese proceso inflamatorio y posteriormente me llevó pues a un absceso. O los brotes de bronquiectasias, en la minoría de los casos, no en todos, puede provocar que se genere un absceso. Obviamente pues lo vamos a tener en cuenta porque se han dado casos de estos brotes de bronquiectasias. Aquí tenemos un cuadrito pues que nos va a hablar un poco de la patogenia. Este es del libro de Harrison, donde nos muestra pues como el trastorno clínico y los patógenos que van a generar estos abscesos. Inicialmente pues como en la clasificación primaria ya sabemos que lo más común es la aspiración, donde el microorganismo o los microorganismos implicados principalmente van a ser los anaerobios. Vamos a tener también el Streptococcus microaerófilos. En cuanto a la parte secundaria, la divide pues en pacientes que tengan sistema inmune comprometido y los que no. Entonces tenemos los que tienen el sistema inmune comprometidos, principalmente vamos a encontrar el Staphylococcus aureus, vamos a encontrar también lo que son la nocardia y pues el Pneumocystis jirovecii. Ahí ustedes pues pueden observar el resto. Tenemos lesiones embólicas también, que en estos principalmente si es por endocarditis, pues vamos a encontrar un Staphylococcus aureus, pero si es por otra, como es lo que es la enfermedad de Lemierre, que se los voy a dejar de tarea, puede ser un Fusobacterium necrorum, ¿cierto? Y si el paciente tiene su sistema inmune, digamos que no está comprometido, pero se expuso a lo que es infecciones endémicas, como cuáles, como que estos microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, el Avium, el Kansasi. Estos microorganismos pues obviamente no son comunes, son más que todo endémicos, o el Coccidioides, el Histoplasma, el Blastomyces, lo que son parásitos también, porque se tomó el agüita contaminada. Ellos van a llegar y pues pueden migrar a lo que es el parénquima pulmonar y generar pues los abscesos. O ya teniendo en cuenta otros trastornos diversos, si no tenemos como ninguna de las condiciones anteriores, pues podemos pensar en que es Staphylococcus aureus, que es uno de los más comunes, o que el paciente ha tenido una influenza, es cierto, y de esa influenza tuvo esa enfermedad y pues posteriormente hizo el absceso, o que haya tenido alguna otra pues enfermedad viral. Entonces hay que buscar según la clínica pues del paciente y como la parte epidemiológica. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a este paciente? Bueno, hay algo que me parece muy importante decirlo aquí y lo he dicho en casi toda la presentación, y es que los pacientes, la causa principal es la microaspiración. Entonces el paciente no va a tener unas manifestaciones clínicas súbitas, va a tener un deterioro donde el paciente va a tener un acceso de pulmón que va a ser crónico. ¿Y por qué repito tanto esto de que es más común por microaspiración? Porque la microaspiración no es con una que el paciente me va a hacer un absceso, esto va a ser repetitivo y esto se puede prevenir, ya sea en el área hospitalaria, ya sea en casa, ya sea donde los cuidas, en un geriátrico, en un asilo, ¿cierto? Más que todo van a ser lo que yo decía ahorita, los hombres y que están dependientes del cuidado, y la otra parte muy importante es el aseo de la cavidad oral. Entonces, eso es prevenible. El paciente debe tener unas mejores condiciones de cuidado para que pues no llegue a realizar un absceso pulmonar en algunos de los casos, ¿cierto? Entonces, como esto es crónico, puede presentar síntomas sistémicos, puede hacer una sepsis y puede confundirse toda esta sintomatología con otras enfermedades. Entonces, el paciente, como de los primeros síntomas que va a tener, es fiebre y escalofríos en un 80%, seguido junto con la tos productiva, que va a ser de un 55 a un 90%. A eso se puede parecer a una gripa, parecer a la neumonía, parecer a una tuberculosis, ¿cierto? Se puede parecer a muchas cosas. Adicional a eso, el paciente puede presentar dolor en el pecho, entre un 20 a 35%. Ya, digamos, con el paso de los días y su desmejoría,
va a presentar disnea en un 10%, puede presentar hemoptisis en un 10% y pérdida de peso. Y podemos pensar, ay no, el paciente podría tener una tuberculosis. Adicional a eso va a tener sudores nocturnos, anorexia y fatiga. Y eso lo podemos prevenir. Y por eso tenemos que ver como todo el diagnóstico diferencial en estos pacientes para poder tratarlo adecuadamente. Voy a hablar un poquito nomás de lo de las complicaciones, y es que hablamos ahorita un poco del empiema, que el empiema digamos que va a estar directamente también relacionado con el absceso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un empiema se puede producir directamente un absceso, pero si tengo un absceso también directamente puedo generar un empiema. Están directamente pues correlacionados, obviamente, porque pues la cercanía, el empiema sabemos que está ubicado en este espacio que es el espacio pleural, y pues el absceso puede dar en cualquier parte pues del parénquima pulmonar. Otra de las complicaciones que puede darse es la diseminación broncógena. ¿Por qué? Porque ese absceso tenga una ruptura y pues haya diseminación de todo ese líquido y haya una invasión bilateral, y eso le puede generar a un paciente una insuficiencia respiratoria. Esta sería la complicación, ¿cierto? Que se rompa y que se me disemine pues como toda esas bacterias. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces si tenemos un absceso o tenemos un empiema? Eso es súper importante, y es que digamos que en rayos X no se va a ver tan bien, pero en la tomografía vamos a ver la presencia de estas lesiones y van a tener unas características. Los abscesos tienden a tener una forma más irregular. Aquí yo voy a señalar uno con mi puntero y ustedes ven que los bordes no son regulares, ¿cierto? Son irregulares, van a ser más esféricos, o sea, más redonditos, y van a tener cavitaciones. Entonces aquí las flechas las señalas. En cambio los empiemas, aunque pueden tener una ubicación parecida, porque pues ellos van a tener todo este espacio, ¿cierto? Pueden estar ubicados en cualquier parte. ¿Cómo los vamos a ver? Los vamos a ver más definidos, más elípticos. Entonces uno lo ve elíptico así, lo ve el borde más definido, la pared va a ser más lisa, van a ser como más uniformes. Y características de ellos, que pues el empiema puede inclusive desplazar los vasos sanguíneos, que los que van desde el ilio pues como hacia la periferia. Eso es como una característica del empiema, y entonces ahí sabemos que ya pasa de ser un absceso a complicarse pues nuestro paciente. Entonces pasamos nosotros a hacer un diagnóstico pensando en todo lo que hablamos anteriormente en las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Este paciente, primero la evaluación clínica. ¿Qué vamos a ver y qué es tan importante que lo hemos recalcado tanto? Los factores de riesgo, que sea un paciente si es que está en cama, que lo alimentan en cama, cómo lo alimentan, si siempre permanece acostado, si se moviliza, cómo es el inicio de los síntomas, si el paciente está presentando fiebre, hace cuánto está enfermo, si ya tuvo una enfermedad respiratoria anteriormente, ¿cierto? Los síntomas que tiene asociados. Fiebre, tos productiva, lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Que haya tenido pérdida de peso. Al examen físico, muy importante, pues no solo es revisar esa parte pulmonar, sino iniciar desde la boca, lo que hablamos ahora de la mala higiene oral, de que el paciente tenga infecciones periodontales, que tenga una sinusitis paranasal. Entonces, revisar bien la cavidad oral, si el paciente tiene infecciones, ¿cierto? O orales, si ha tenido procedimientos odontológicos, si se le haya infectado, que la muelita se la sacaron. Bueno, revisar bien el cuello también en estos pacientes, a mirar si hay gluten adecuadamente. Entonces sugieren pues la prueba de que el vasito de agüita, si no le duele para tragar. Y posterior a eso, pues ya teniendo una sospecha clínica, vamos a hacer los exámenes de laboratorio. Entre los exámenes de laboratorio tenemos los básicos que no se le niegan a nadie, que es un hemograma. En el hemograma podemos encontrar el paciente con leucocitosis, se realiza una bioquímica, entonces miramos el paciente si tiene los reactantes de fase aguda elevados, revisamos pues la función hepática y función renal, y esto es súper importante porque casi siempre son pacientes mayores
donde ya tienen otras comorbilidades y tenemos que mirar que nuestro antibiótico no vaya a generar más daño en el paciente, que se lo podamos dar según pues la tasa de filtración glomerular. Ya pasaríamos a ser más específicos, sí, para hallar el diagnóstico importante, y lo que se nos sugiere es hacer hemocultivos, hacer 2 hemocultivos. Obviamente siempre hacer el hemocultivo frente a la fuente sospechosa. Si el paciente tiene un ejemplo, tiene un absceso oral, tiene una enfermedad periodontal y nosotros podemos tomar un cultivo de secreciones de esa zona, lo hacemos. Si el paciente está teniendo una tos productiva, tomamos un esputo para tinción de granicultivo. Si el paciente sospechamos una tuberculosis, también. Si no, se le realiza una broncoscopia, que casi no se realiza, o una aspiración percutánea con aguja, que eso pues es menos. Digamos que con la clínica y con algunas pruebas va a ser de gran ayuda para poder dar con el diagnóstico del paciente. Tener en cuenta mucho que aunque hagamos los hemocultivos, no todos nos van a salir positivos frente a una infección del paciente. Entonces, hasta el 50% nos pueden dar negativos. Pero hay algo que nos puede decir sobre la infección del paciente, y es que cuando el paciente tiene olor fétido en el esputo, podemos pensar siempre que es una infección anaerobia, y los anaerobios hablábamos ahora que son más que todo microorganismos que están en la cavidad oral y que se van a desplazar pues a lo que es la parte pulmonar. Cuando hay contaminación de la flora de las vías pues respiratorias superiores, a veces nos sesgamos, y eso es muy importante. Pensamos que el paciente no necesita tratamiento, ¿cierto? Porque salió un ejemplo, tomaron la muestra y se contaminó de microorganismos de la boca, y dio un Corynebacterium spp, ¿cierto? Y ese microorganismo pues no necesita tratamiento. Pero a veces sale ese microorganismo y ese no es el microorganismo que nos está generando la enfermedad, sino que fue que se contaminó, y puede que no revele la presencia del anaerobio que sí está causando la enfermedad y que sí necesite tratamiento. Entonces a veces no nos podemos quedar solamente con un solo resultado, porque cuando se toman las muestras puede que se contaminen con lo que es la parte oral. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa es que cuando nosotros tomamos los cultivos, no sé, pues si yo necesito el cultivo, ya inicié el tratamiento, pues realmente no se debería tomar el cultivo, pero ya inicié el tratamiento, no se debe suspender esa terapia antimicrobiana. Si es posible tomar el cultivo de secreciones, el hemocultivo, pues se hace, pero no suspendemos el tratamiento antibiótico. Y eso para todas las enfermedades, pues, que nosotros sospechamos que puede ser también una sepsis, ¿cierto? No se suspende el tratamiento antibiótico. Para realizar el diagnóstico de nuestro paciente, vamos a necesitar unas ayudas diagnósticas. Ahora veíamos que se confundía con muchas cosas. Entonces, para ello vamos a tener como 2 ayudas importantes, que es el rayos X de tórax y la TAC de tórax. Entonces, inicialmente a todos estos pacientes que tienen esas sintomatologías respiratorias y que tenemos una alta sospecha de una neumonía o inclusive de una tuberculosis, pues vamos a enviar un rayos X, ¿cierto? Donde nos va a mostrar principalmente una imagen donde vamos a ver esa región circunscrita, que no nos va a decir directamente eso es un absceso, porque podría ser otra cosa, pero que nos va a ser muy sugestiva y que nos va a decir a nosotros, bueno, esta imagen que vemos acá, no estamos seguros que es un absceso pulmonar, pero sabemos que tiene una infección en este parénquima pulmonar. Entonces ahí pasamos nosotros a pensar en que le vamos a pedir o a justificar una tomografía de tórax. ¿Por qué es tan buena esta tomografía de tórax? Porque nos va a mostrar todas esas características que necesitamos saber para poder confirmar que es un absceso pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver en una tomografía? Vamos a ver una área de cavitación redondeada que ahora les hablaba, pero esos bordes van a ser irregulares. Importante para diferenciarse es una infección aguda, es que usted va a ver ese borde engrosado, va a haber líquido dentro, va a haber aire.
Y eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque esa pared gruesa, cuando el paciente ya le damos antibiótico, le empezamos a tratar, eso no va a desaparecer inmediatamente. Pero vamos a ver que una de las características para la resolución de ese absceso es que esa pared va a adelgazarse y va a tratar pues como de volver a la normalidad. Entonces en esta imagen vamos a ver aquí como tenemos sugestivo, ¿cierto? Sugestivo de que haya un acceso pulmonar, pero pues no estoy totalmente seguro, entonces enviamos una TAC y esta TAC de tórax me muestra una imagen redondeada, llena de líquido, donde pues si tiene los bordes irregulares, está dentro del parénquima pulmonar y no tenemos uno, sino varios. Recuerde que yo dije que puede ser uno, pueden ser varios, porque en las microaspiraciones, ¿qué sucede? Se puede ir ese líquido oral, pues ese alimento o esa saliva contaminada, se va a ir toda para cualquier parte pues del parénquima pulmonar. Ya sabemos que tenemos muchas ramificaciones y por eso van a ser más que todo varios. Entonces aquí podemos ver como la diferencia en la que aquí directamente podemos pensar que es una masa, ¿cierto? No estamos muy seguros, entonces con esto vamos a confirmarlo. Llegamos a esta diapositiva tan importante y esta diapositiva nos habla del diagnóstico diferencial y siempre debemos tener en cuenta esto en el paciente porque va a presentar como muchas manifestaciones clínicas que no van a ser muy claras, ¿cierto? A pesar de que ya tenemos pues el rayos X y la tomografía, pero pensemos. Veamos la primera imagen que nos habla de malignidad y es un rayos X. Ese rayos X puede tener un cáncer de pulmón, ¿cierto? Primario, puede también ser metastásico. Generalmente, lo que son estas neoplasias pueden presentarse con lesiones cavitarias que lo que hacen es que imitan un acceso pulmonar y pueden sobreinfectarse y generarlo también, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta la malignidad, más que todo en hombres mayores. Hay que tener en cuenta si son fumadores también. Y depende pues como de la ubicación, también podríamos pensar en un síndrome de Pancoas, entonces hay que pensar en muchas otras cosas en estos pacientes. La aspergilosis pulmonar crónica, obviamente hay que pensar en cómo en dónde estuvo el paciente, si es endémico, que también podría decir que es la aspergilosis y por esta aspergilosis también puede tener accesos pulmonares. Entonces, inclusive el paciente no puede tener una sola patología, pero debemos pensarlo. Mira que hace lesiones también en el parénquima pulmonar, también tiene bordes irregulares, también podría generar cavitaciones. Algunas no generan cavitaciones, pero los síntomas respiratorios del paciente van a ser muy parecidos. Entonces, también hay que pensar en una aspergilosis pulmonar. El empiema con interfaz hidroaérea, ya hablamos ahorita un poco del empiema, generalmente pues él no hace como fases hidroaéreas, pero este tiene interfaz hidroaérea y la podemos ver casi dentro del parénquima, entonces también lo podemos pensar. Y también es súper importante pues por lo que viene a ser una de las complicaciones. La tuberculosis con o sin sobreinfección bacteriana, muy parecida al acceso pulmonar. Si vemos esta radiografía, nos va a mostrar una imagen que está primero entre el parénquima pulmonar, segundo, su borde es irregular, usted lo va a ver redondeado, puede pensar en que tiene un borde muy grueso, hace cavitaciones y la sintomatología del paciente pues a nivel clínico también va a ser muy parecido, adicional pues como que tiene muchos días de evolución el paciente y tiene pues como toda esa sintomatología respiratoria. El secuestro infectado también se va a ver, pues va a ser como una infección en el paciente que se va a dar más que todo intralobar. Este secuestro puede provocar un absceso. Aquí lo pueden ver, les voy a mostrar. Aquí está. Entonces también tiene bordes irregulares, puede ser de gran tamaño, inclusive este puede requerir pues de manejo quirúrgico. Y el quiste hidatídico, que este es pues más que todo una parasitosis, estos pacientes pues hay que pensar y siempre preguntar si el paciente ha viajado a otra zona, ¿cierto? Si ha estado pues como en áreas endémicas, porque no podemos digamos que omitir esto. Aquí pues vamos a ver en la TAC como esta
cantidad de quistes que se observan pues digamos como amontonaditos, y pues acá ya se hizo la resección quirúrgica y se retiraron, pero podemos pensar que son múltiples abscesos juntos. Los abscesos pueden ser múltiples, se pueden juntar, pueden estar por separado, entonces no podemos dejar de pensar en que esto puede ser un absceso. Hay que confirmarlo, porque esto pues también habla más como de la zona endémica donde estuvo el paciente, pero hay que investigar todo a nivel clínico y hay que ver las manifestaciones del paciente y pensar que puede cursar con cualquiera de estas patologías. Vamos a hablar del tratamiento. Digamos que aquí me van a juzgar un poco porque yo me basé en un artículo muy nuevo de UpToDate, donde digamos que incluye menos como la terapia que se usa normalmente pues en los pacientes que generalmente utilizan penicilinas y utilizan la clindamicina. Pero digamos que este artículo nos sugiere, es súper importante, nos sugiere como una nueva terapia o una nueva combinación de antibióticos dado a la resistencia que se ha dado pues como a los que se utilizan en este momento. Tenemos entonces los antibióticos empíricos iniciales. Estos antibióticos obviamente pues van a estar respaldados porque estamos pensando que si es un absceso hepático y si es primario pensamos en anaerobios, y si no pues dependiendo del microorganismo según la tabla que vimos anteriormente. Entonces en los antibióticos empíricos iniciales nos sugieren ampicilina sulfatar 3 gramos por vía intravenosa cada 6 horas, o nos sugieren pues un carbapenémico, que es el meropen en 1 gramo, por vía intravenosa cada 8 horas. Esto ya es un medicamento pues de amplio espectro. La elección que se da fue porque se hicieron unos estudios in vitro donde mostró pues como más que todo la resistencia a la penicilina, y por eso digamos que pensando en los anaerobios, en los bacteroides, en todos esos microorganismos, más que todo el Fusobacterium, que generan este absceso primario, entonces se sugiere pues como estos antibióticos. ¿Cuál es el objetivo de dar un tratamiento empírico? Que no se nos vaya a romper ese absceso, que no haya esa ruptura, que no se disemine ese contenido a las vías respiratorias y que no se nos vaya a generar una complicación como la que ya hemos hablado anteriormente. En el caso de los pacientes que son alérgicos a la penicilina, nos da como un tratamiento oral. Nos habla de dar moxifloxacino 400 miligramos por vía oral una vez al día, o nos da una combinación, ¿cierto? Del levofloxacino 750 miligramos vía oral al día y metronidazol 500 miligramos vía oral 3 veces al día. Es como una combinación para aquellos pacientes pues que son alérgicos. Ya vimos como para los pacientes que son alérgicos a la penicilina, pero vimos un tratamiento oral. Aquí nos ofrece un tratamiento intravenoso donde nos incluye pues una cefalosporina de tercera generación. Una de las mejores es la ceftriaxona, entonces aquí nos dice bueno, ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 24 horas, y le sumamos el metronidazol, ya obviamente pues no oral, sino que se lo vamos a dar intravenoso 750 cada 12 horas. Obviamente pues esto ya es una terapia hospitalaria, y si no podemos dar en una monoterapia lo que es la clindamicina, que ahora les hablaba que es como el tratamiento que se da ahora como primera medida, pero el estudio nos sugiere pues este otro tratamiento, ya que se ha visto que hay una resistencia entre un 20 y un 30%, o sea, está muy alto. Entonces, pues nos da como la sugerencia de dar una cefalosporina de tercera generación más el metronidazol. Obviamente, pues la clindamicina sigue siendo muy efectiva. Se sugiere una dosis de 600 miligramos intravenoso cada 8 horas, seguida de 300 miligramos por vía oral 4 veces al día, si tenemos la necesidad, pues dar el tratamiento ambulatorio al paciente. Aquí tenemos una terapia ambulatoria en pacientes también que sean alérgicos a la penicilina, que pues decimos, bueno, el paciente le dimos tratamiento intrahospitalario y le vamos a sugerir pues que termine su tratamiento en casa. Entonces les podemos ofrecer las fluoroquinolonas, que las fluoroquinolonas tienen una muy buena biodisponibilidad,
y pues digamos que terminaríamos el tratamiento en casa para estos pacientes. Después de pensar en ese tratamiento empírico en ese paciente, ya nosotros tomamos unos cultivos, nos salió el resultado de los cultivos y vamos entonces a hacer un ajuste antibiótico según el microorganismo que se haya obtenido. Entonces, ¿qué es? Si tenemos una sospecha de un Staphylococcus aureus sensible a lo que es la meticilina, pues tenemos varias opciones de ajuste antibiótico. Podemos pensar en una cefazolina o una oxacilina, ¿cierto? 2 gramos cada 8 horas para la cefazolina y cada 4 horas para la oxacilina. Con eso hacemos el ajuste y podemos hacer ese cubrimiento. Pero si en el cultivo nos sale una sospecha de un Staphylococcus aureus o no sale, pues el microorganismo resistente a lo que es meticilina, pues ahí sí vamos a dar otro tratamiento diferente. Podemos dar un Linezolid 600 miligramos intravenoso cada 12 o podemos pasar a lo que es una vancomicina, 1 gramo cada 12. Entonces aquí hacemos el ajuste de la terapia. Hay una controversia grande, es en el tiempo en el que debemos dar el tratamiento al paciente. Primero y esencial, ver la respuesta clínica del paciente. Con la respuesta clínica del paciente nosotros vamos a ver si tiene mejoría, si necesita otro ajuste antibiótico, si está sobreinfectado, va a depender mucho de la edad del paciente, va a depender de su sistema inmune, entonces sabemos que todos respondemos diferentes. Se va a desconocer mucho la duración para usar esa terapia intravenosa más la oral, pero lo que nos habla es que puede ser de 14, de 21 o de 48 días. O sea, se puede alargar por mucho tiempo el tratamiento o algunas personas que tienen mucha más experiencia clínica van a utilizar el tratamiento durante 3 semanas como si fuera estándar y otros, como lo decía ahorita, va a también depender de la respuesta del paciente. Pues si el paciente a los 21 días ya es un paciente que tiene una buena respuesta, que ya no, está haciendo, no hace ningún proceso inflamatorio, que le realizamos otro ataque y vemos mejoría a nivel del parénquima pulmonar, se ha adelgazado ese absceso. Vuelvo y digo que el absceso va a seguir apareciendo, no va a decir que va a quedar el parénquima perfecto y no vamos a encontrar nada. Sí se va a encontrar, pero se va a ver cambios en ese absceso, se va a ver que poco a poco va a resolver. Entonces el paciente a los 21 días ya podríamos terminarle la terapia antibiótica, como hay otros que pues pueden continuar con la sintomatología y pues pueden extenderse mucho más tiempo. Aquí les dejo como una tablita muy importante donde nos habla pues como del tratamiento empírico, ¿sí? Del que se usa ahora y el tratamiento pues como para las bacterias anaerobias. Obviamente la clindamicina ha estado siempre pues como liderando, seguida de la amoxicilina y pues el metronidazol en combinación pues con la amoxicilina. Depende pues de la respuesta del paciente, ya uno va organizando pues como la terapia antibiótica al paciente. Sin embargo, la dejo aquí porque es uno de los tratamientos más efectivos y que pues puede ayudar en muchos de los pacientes. Entonces la dejo como tablita de repaso. Hay otras cosas que debemos considerar con respecto al tratamiento y es si el paciente tiene una respuesta tardía a la terapia. Entonces hay unas consideraciones que uno debe tener en estos pacientes para decir si realmente es una respuesta tardía. Entonces son pacientes que no mejoran dentro de los 7 a 10 primeros días, a pesar de que yo ya le di el antibiótico, a pesar de que de pronto sí tengo el cultivo adecuado y le cambié la terapia, ¿cierto? Esos pacientes, si yo digo, esa respuesta, esta terapia no nos da, hay que pensar en otras cosas, como hacer qué, procedimientos de drenaje o de cirugía, que ya ahorita más adelante los vamos a ver. Que el paciente ha tenido fracaso al tratamiento antimicrobiano, que a pesar de que yo les dé el tratamiento, no hayan tenido mejoría a pesar del cambio, a pesar de que yo le dé el antibiótico que considero que es adecuado, definitivamente fracasó. O a paciente que yo dije, bueno, pensé en el paciente, hay que hacerle un drenaje, me lo llevo, le realizo el drenaje, pero es un paciente que no mejora a pesar de que yo ya le hice el drenaje de 7 a 10 días, entonces es un paciente que se considera que tiene una respuesta tardía al tratamiento y vamos a ver pues qué es lo que vamos a realizar con ellos. Hablamos de la respuesta tardía,
Ahora vamos a hablar del fracaso del tratamiento. Definitivamente el paciente que fracasó el tratamiento es a pesar de que le dimos el antibiótico apropiado, aunque tengamos el cultivo, le dimos el tiempo que pensamos, ese paciente decimos que fracasó en el tratamiento. Paciente que tenga un diagnóstico microbiológico erróneo, se haya contaminado la muestra y tenga una infección por otra bacteria y nosotros le estemos dando el tratamiento inadecuado, o sea, no está siendo tratado para el microorganismo que es, que tenga otra causa, que sea no bacteriana de la enfermedad y que haya hecho una cavitación y pues el paciente haga una neoplasia cavitante o una vasculitis. Pensemos, el paciente está haciendo cavitaciones y ¿qué otro microorganismo? Puede ser un hongo, ¿cierto? Tuvo una histoplasmosis, una aspergilosis cavitada y entonces yo estoy dándole un tratamiento que no es adecuado para ese microorganismo, que tenga afecciones que imiten un absceso, como lo que es un quiste infectado, un empiema. Yo lo veo en la TAC, sigo pensando que es un absceso pulmonar y resulta que era un empiema. Y entonces simuló lo que no era y estoy dando el tratamiento inadecuado. O que tenga otras causas pues, de fiebre persistente, como que sea dada por medicamentos o que tenga probablemente una colitis asociada a lo que sea un Clostridium difficile, pero pues ya eso de pacientes definitivamente pues tuvieron un fracaso el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hablamos de esos pacientes que tienen un fracaso del tratamiento, definitivamente puede ser que no tengan un absceso hepático, pero quienes tuvieron una respuesta tardía al tratamiento, probablemente lo que necesitemos hacer con ellos es un drenaje con aguja. Entonces, tenemos dos opciones de drenaje con aguja. Tenemos el drenaje de catéter transtorácico, que es el percutáneo que vemos en esta primera imagen, aquí donde se inserta, ¿cierto? Este catéter o esta sonda, donde va a, digamos, a llegar directamente al acceso y lo que hace es que se conecta pues a una bolsita donde se va a, digamos que a llenar del contenido que haya en ese absceso. Entonces se hace ese drenaje para que se libere pues como el espacio y disminuya como la infección. Como lo hablé ahorita, pueden haber pacientes que aunque se les realice el drenaje, continúen con la sintomatología y no mejoren, como hay otros que responden pues efectivamente a este tratamiento. O el drenaje con catéter transbroncoscópico, y digamos que ya no se usa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aunque es guiado por broncoscopia, ¿saben? Meten pues el dispositivo por acá, rompen el parénquima pulmonar para llegar al absceso. Esto sirve mucho cuando los abscesos están muy a la pared de pulmón, pero cuando están muy, digamos, internamente tienen que romper este pulmón para poder llegar. Y esto es un riesgo de que primero ya hubo la ruptura, entonces ahí se riega este contenido y se sobreinfecta al paciente. Entonces realmente no se sugiere. Otro tratamiento que se realiza es el tratamiento de la obstrucción endobronquial. Como vemos aquí, es guiado por broncoscopia, ya sea flexible o rígida. Lo que hace la persona pues, que tiene la experiencia para realizarlo es que se va, ¿cierto? Llega aquí a lo que es el lugar donde está la obstrucción y pues extrae el cuerpo extraño que esté en esa zona para mejorar pues como lo del paciente. La otra es que si el paciente está presentando una estenosis o un tumor bronquial, lo que se hace es que, digamos, hacen una dilatación con balón endobronquial con la colocación de un stent. Entonces nosotros podemos ver aquí en esta zona cómo meten el stent, ¿cierto? Y digamos que habilita pues como ese espacio donde estaba generándose la estenosis. Ya en otros casos, pues que el paciente tenga ya sea una obstrucción por alguna lesión mediastínica, se reevalúa ese paciente dependiendo pues de la condición que tenga, ya sea un aneurisma, y se maneja pues de manera individualizada. Pero en esos casos pues no haríamos como estos dos procedimientos, sino que ya una persona más experta va a manejar pues como ese tipo de casos. Definitivamente cuando ese
paciente ya le di tratamiento antibiótico, ya le hice una aspiración, pero no mejoró, tenemos otra opción de tratamiento que va a ser la intervención quirúrgica. En este caso va a ser por lobectomía o neumonectomía. ¿Qué quiere decir? En la lobectomía es que se hace una recesión completa de uno de los lóbulos, y en la neumectomía pues definitivamente se extrae el pulmón completo. Los factores que pueden contribuir pues a una respuesta lenta de 10 a 14 días o nula son, primero, que ese paciente haya tenido una obstrucción de un bronquio, ¿cierto? Y no se pudo resolver, entonces definitivamente tocó hacer una intervención quirúrgica. El absceso que tenía el paciente era de gran tamaño, y de gran tamaño que se considera que sea mayor a 4 centímetros. Si es mayor a 4 centímetros, pues tocó hacer una resección, ¿cierto? Una lobectomía. Obviamente pues se extrae el lóbulo que está comprometido, o si los abscesos que hay, aunque sean pequeños, han sido difíciles de, digámoslo así, erradicar, son de microorganismos resistentes a los antibióticos, especialmente pues los de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces eso ya pasaría a, aunque sea de menor de 4 centímetros, a realizar pues como la recesión quirúrgica importante. Y hay que tener en cuenta que si uno va a hacer una neumectomía, o sea la extracción del pulmón completo, hay que reservar eso para los pacientes con patología pulmonar maligna, porque el paciente puede tener el tumor y junto con eso pues el absceso, y pues yo puedo liberarlo del absceso, pero no va a mejorar lo del tumor. Definitivamente puede ser una neoplasia de gran tamaño, muy sintomática, que compromete la vida del paciente. Entonces reservamos como esa neumectomía a esos pacientes que tienen esa predisposición. Se hace también la recesión en cuña o la segmentomía, que era lo que yo hablaba ahorita, que si es menor a 4 centímetros, definitivamente no resolvió con ningún antibiótico el microorganismo multiresistente, o simplemente es una especie de neoplasia. Pues lo que se hace es que se saca en cuña el segmento del pulmón que está comprometido. No necesitamos pues como sacar un trozo grande ni quitar el pulmón completo, y simplemente sacamos ese fragmento. Y la cirugía, que pues la cirugía de elección para poder realizar como todos esos procedimientos, es la cirugía torácica asistida por video. Entonces meten sus aparaticos donde se puede observar pues a nivel de video todas las estructuras a nivel pulmonar, y donde pueden ver la zona pues que van a intervenir. Importante es que pues la idea no es llegar como a todo este tratamiento de intervención quirúrgica, porque la mortalidad de la cirugía es muy alta, de un 15 a un 20% aproximadamente. Entonces el paciente no mejora, pero aquí puede, digamos que morir durante este procedimiento. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se realiza es porque definitivamente ya no hubo otra manera de resolver pues la patología del paciente. Lo nuevo que tenemos en absceso pulmonar es que el pronóstico de este ha disminuido mucho, ha descendido gracias a la terapia antibiótica, ya que estamos más a la vanguardia. Anteriormente lo teníamos en un 35%, ahora de un 5 a 10%, ha disminuido un montón. Y pues que gracias a todas esas ayudas diagnósticas que hay actuales, el diagnóstico se realiza en menor tiempo y se puede intervenir el paciente rápidamente. Y esto pues va a influir en la baja mortalidad. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por terminar de ver mi video. Agradezco mucho su acompañamiento. Si quieren un tema en específico, colóquenmelo en los comentarios. No olviden darle like, seguir, compartir, darle a la campanita. Y recuerden que no solo tienen que ser profesionales de la salud, no solo tienen que ser estudiantes de medicina, enfermería para conocer estas cosas. Todos podemos informarnos, porque medicina es para todos. Y ya saben, educarte te hace grande. Muchas gracias.